Buenos días, bienvenidos. Estamos acá en el programa de la Fundación Fernando Feio Laneri, Información Continua. En esta oportunidad contamos con dos destacados profesores, el profesor Hernán Corral Talchani de la Universidad de los Andes y el profesor Fernando Atria de la Universidad de Chile. Y vamos a conversar en esta oportunidad sobre un proyecto de ley acerca de la imprescriptibilidad de los delitos penales y también de la acción civil que se puede derivar de esos abusos, pero que se restringe a aquellos delitos que han sido cometidos en contra de menores. Y bueno, les doy la bienvenida a ambos. Muchas gracias, Carlos. Para mí un placer estar, además, con Fernando en su faceta de civilista, que no siempre la tenemos presente. Sí, gracias Carlos, gracias Hernán, es un agrado estar aquí conversando aquí en ¿cómo se llama? Información continua. Bueno, muchas gracias. Y partamos entonces, la idea es que conversemos en primer lugar acerca del proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad, ¿no? De la acción en relación a los delitos penales y también el aspecto relacionado que es la retroactividad. Y quisiera saber en primer lugar, Fernando, a ti, ¿qué te parece este proyecto de ley? ¿Cuál ha sido tu opinión al respecto? Bueno, es un proyecto de ley cuya ya nombrarlo es difícil, ¿no? La retroactividad de la imprescriptibilidad. Yo creo que es un proyecto justo, ¿no? O sea, si vamos a la cuestión fundamental, que es la imprescriptibilidad de la acción penal, y después discutiremos la acción civil, ¿no? Aquí se trata de delitos que tienen una peculiaridad, que son delitos en los cuales la víctima típicamente no se reconoce como víctima sino mucho después. No ocurre lo mismo en un caso de robo o en un caso de violencia en que la víctima se sabe víctima. Aquí la víctima suele culparse a sí misma. O sea, la magnitud del daño causado por el delito se refleja en la incapacidad de la víctima de reconocerse como víctima, y por eso, creo yo, es razonable que la ley dé cuenta del hecho de que a la víctima le puede tomar décadas reconocerse como víctima, y que entonces las reglas normales aplicables a la prescripción de la acción penal no sean aplicables a estos delitos. Y a ti, Hernán, ¿cuál es tu opinión general al respecto, sobre limitado o no al ámbito penal también? Yo comprendo la justificación que se da, que es bastante común, pero yo creo que se mira mucho, y es curioso porque acá como que el mundo más progresista, que debería ser más garantista, se cambia, y los conservadores, que somos menos garantistas, estamos más garantistas. Es decir, claro, si nos fijamos mucho en la víctima, sí, pero hay que fijarse también en el posible inculpado. Entonces, ahí yo creo que la prescripción tiene una función muy importante. No es solo por seguridad jurídica, es porque se trata de evitar que se condene inocente, con pruebas muy débiles, muy febles. ¿Cómo se va a probar o cómo se puede defender una persona que es imputada a los 30, 40 años del hecho? Entonces ahí los jueces probablemente van a sentir la presión de tener que condenar, y van a condenar sobre la base de presunciones judiciales, indicios, etc. Entonces yo creo que la imprescriptibilidad, que además es selectiva para ciertos delitos, y entonces después uno no sabe por qué en otro tipo de delitos tampoco no se aplica la imprescriptibilidad. O sea que de alguna manera aquí hay una cierta discriminación, diría yo, ¿no? Pongo un ejemplo. Una joven
con síndrome de Down, que es violada, pero que tiene 18 años. Ahí la acción prescribe. Y se da el mismo fundamento que decía Fernando. Tampoco se da cuenta. Bien. En cambio, un niño que a lo mejor es sencillamente no violado, sino que tocado impropiamente, esa acción, como es menor de 18 años, va a ser imprescriptible. ¿Cómo se entiende esa diferencia? Por lo tanto, yo creo que hay otras alternativas que podrían resolverse y no me gusta esto de empezar a declarar imprescriptible y menos retroactivamente responsabilidades penales, porque esto va a traer más. De hecho, si uno ve en los proyectos de ley que están tramitándose, hay muchos más delitos que se pretende declarar imprescriptibles, porque esto es, digamos, trae popularidad. Para la galería es muy bueno. Entonces, corrupción, cohecho, en fin, una cantidad de delitos. Entonces, el problema va a ser que al final no va a haber delitos prescriptibles. O sea, la imprescriptibilidad va a ser la regla, no la excepción. Y en relación a la irretroactividad, ¿no?, que es un aspecto sensible siempre en el ámbito penal, Fernando, tú al parecer tenías una posición distinta en ese tema. Bueno, déjame decir algo respecto a lo que acaba de decir Hernán antes. Por cierto que los límites, o sea que la ley necesita recurrir a límites formales. Uno bien puede preguntarse, ¿por qué una persona de un desarrollo cognitivo lento y retardado, pero que tiene 18 años y un día, puede celebrar un contrato que una persona de 17 años y 360 días no puede celebrar, porque hay una regla que dice que la capacidad comienza a los 18 años? Y eso, claro, eso uno lo podría decir es arbitrario. La pregunta en esos casos es si la necesidad de distinguir entre capaces e incapaces, en ese, o de distinguir casos en los cuales es probable que la víctima no se reconozca como víctima y casos en que no, si la necesidad de distinguir se justifica. Y después habrá que usar algún criterio que, claro, respecto del cual siempre se podrá decir hay cierta arbitrariedad, porque ese criterio no se expresa en años o en... Entonces, yo creo que se justifica por todo lo que hemos escuchado sobre el daño que causa y las condiciones de las víctimas, etcétera, que se justifica hacer una distinción entre abusos sexuales contra menores y contra mayores. No es que sea una diferencia total y completa, así como tampoco una diferencia total y completa entre 17 años y 18 años. Pero la distinción se justifica. Ahora, entonces por eso yo creo que el ejemplo que ponía Hernán es como decir, mire, aquí tenemos una persona de 17 años y 6 meses que es perfectamente capaz porque la ley no le permite celebrar el contrato. Ya eso hay que decir, sí, tiene toda la razón, pero el punto es que la ley necesita funcionar así. Respecto de la retroactividad, lo que yo diría es que la irretroactividad de la ley penal es, por cierto, la marca de una sociedad civilizada. Eso no está en discusión. Ahora, si uno va al texto constitucional, cosa que en las discusiones constitucionales suele ser bastante irrelevante, porque suele importar bastante poco qué es lo que dice el texto. Pero el texto dispone, creo yo correctamente, que ningún delito se sancionará con una pena distinta a la contenida en la ley al momento de realizarse la conducta en cuestión, salvo que sea una pena más beneficiosa para el actor. Entonces se refiere a la caracterización legal de la conducta y a la pena imputada por la ley a esa conducta. No se refiere a la prescripción. Y esto creo yo que tiene pleno sentido, porque la expectativa que todos nosotros tenemos de que la realización de una conducta que no está penada no va a ser posteriormente penada, esa expectativa es una expectativa legítima. La expectativa de que si yo realizo una conducta que está sancionada con una determinada pena, que no va a ser sancionada con una pena mayor porque cambia la ley, creo yo, es una expectativa también perfectamente legítima y merecen protección. Pero la expectativa del actor, del que realiza una conducta criminal, de que si pasa suficiente tiempo va a quedar impune, esa no es una expectativa legítima. La ley que fija plazos de prescripción no se fijan esos plazos para darle seguridad al actor de que si a usted no lo pillan por tanto tiempo, entonces va a quedar impune. Ese no es el sentido digamos, el sentido de la prescripción de la acción penal es mucho más cercano al que decía Hernán, ¿no? Es proteger al Estado, ¿no?, de esta pretensión punitiva que queda abierta para siempre.
Entonces, como no es una expectativa legítima, la que tiene el actor de que si se cumple la prescripción va a quedar impune, yo creo que no está cubierta la prescripción penal por la regla de irretroactividad, y entonces la cuestión sale del ámbito constitucional y queda entregado a la determinación legislativa. Y yo creo que si uno mira el derecho comparado, esto que nos parece tan obvio que es la prescripción de la acción penal, bueno, no es una solución universal. Hay muchos sistemas en los cuales la acción penal no prescribe. Entonces no estamos hablando de una cuestión fundamental, ¿me entiendes? No estamos hablando de una cuestión que sea de vida o muerte, no estamos hablando de un derecho fundamental, como sí, por cierto, todo país civilizado contiene una prescripción una proscripción de la retroactividad de la ley penal. Pero la prescripción es una cuestión de orden distinto y por consiguiente corresponde al legislador, y entonces la discusión será: ¿es razonable que el legislador haga retroactiva esta decisión de hacer imprescriptible la acción penal? Y yo creo que ahí el argumento que yo daría es, dadas las características de estos hechos, es poco serio desde el punto de vista del legislador que se dicte una ley a sabiendas de que cuando se dicte esa ley no va a ser eficaz, sino en una o dos décadas más. Claro. Y a ti, Hernán, en este punto preciso, ¿no? Sí. Yo coincido que efectivamente la prescripción penal no es un derecho fundamental y que hay en todos los países civilizados, ¿no es cierto? Concuerdo con Fernando, muchas veces en el common law, por ejemplo, hay delitos que no prescriben. Pero aquí lo que estamos hablando es de la retroactividad de una ley que claramente perjudica al posible imputado, ¿no? Y aquí creo que Fernando de alguna manera argumenta un poco insidiosamente, pensando siempre en que es el culpable. Entonces, el culpable no tiene la expectativa legítima de que vaya a prescribir, de quedar impune, y por lo tanto no es un derecho. Pero es que acá, Fernando, lo que estamos hablando es de un imputado que puede ser culpable, pero a lo mejor no es. No, entonces, para esa persona, claro, pues, sí, pero el estándar de prueba penal, también, etc. entonces, la prescripción, yo entiendo que se incluye en la pena. No podemos ser tan literalistas para restringir, ¿no es cierto?, el artículo 19, número 38, para decir la pena es solo el castigo. No, también está el tiempo en el cual el Estado ha acordado poder imponerla. Y yo creo que acá, efectivamente, ahí sí que me atrevería a decir que no hay países que tengan la retroactividad de la ley penal. O sea, no. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que aquí sí es inconstitucional y más. Y yo creo que es contrario a un principio universal de derechos humanos que no se aplique con restrictividad una imprescriptibilidad o incluso una prescripción mayor. Y eso además es la costumbre del legislador, ¿no? Si se aumenta la prescripción, no se aplica para el otro, no se hace revivir responsabilidades que ya están prescritas. Entonces, me da la impresión de que eso, aparte que lo creo inconveniente por muchas razones, pero yo creo que efectivamente vulnera la Constitución, es inconstitucional. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos conversando sobre este tema.